cualquiera de estas nosotros, ¿sí? Habíamos visto que podíamos hacer la integración y habíamos definido lo que eran las integrales iteradas, ¿no? Para resolver, ¿sí? Estas integrales, ¿no? Entonces, no, hasta ahorita digamos que es un poco mecánico, no hay tanto problema, prácticamente integramos 2 veces, lo único que de alguna manera pensamos es en, si primero integramos respecto a x o luego respecto a y, si integramos respecto a x, pues y es constante, si integramos respecto a y, pues x es constante. Entonces no tenemos problemas con eso. Entonces, bueno, hicimos un ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, nada más para... Entonces, mecánicamente no hay tanto problema. Vamos a calcular la integral doble. La integral doble, entonces es una integral, ¿sí? Aquí le ponen una S, ¿sí? A nuestra región, ¿sí? Entonces vamos a integrar coseno de x, seno de y, dx de y, ¿sí? Donde esa S es un cuadrado, es el cuadrado. A ver, espérame tantito. Espérame, se me fue el pizarrón. Ahí está, ya regresó. A ver, más. Donde... ¡Uy, no escribió nada! Sí, me borró todo. Bueno, a ver, lo vuelvo a escribir. Dice, era calcular la integral doble entonces pongan ahí una doble integral sobre una región S del coseno de X seno de Y dx de Y, donde S es el cuadrado cero pi medios cero pi medios. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces traten de resolver esa integral. Y a ver cuánto les sale.
Sí, estoy en clase. A ver, espérenme tantito.
Bueno, no sé cómo vayan. A ver, a ver, en lo que van terminando. Bueno, sí es importante ver un poco cómo está delimitada esta región. A ver, vamos a ver si podemos hacer, no toda la gráfica, pero sí al menos, ¿no? Para ver. A ver cómo está. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra z igual a f de x, y. Y entonces, bueno, primero, pues es un cuadrado, ¿no? Tiene estas coordenadas. Ajá. Este es un lado. X vale 0. Y vale pi medios. Entonces lo podemos poner aquí pi medios, ¿no? E igual aquí, ¿no? 0 y pi medios lo escribo igual, ¿verdad? Entonces, 0 y pi medios. Ahí está. Sí, recuerden que este es nuestro intervalo AB y este es nuestro intervalo CD. Ahí está, así lo dibujé igual, ¿no? Entonces, bueno, esa región, pues bueno, es muy claro, ¿no? Que es un cuadrado de lado pi medios. Y bueno, sería importante no ver más o menos por dónde está. O sea, arriba está esta función, ¿no? Esta función, coseno de x, coseno de y. Perdón, coseno de x, seno de y. Ajá. Entonces, para ver más o menos por dónde en unos puntos, por ejemplo, el origen, ¿sí? Coseno de 0 vale 1. Seno de 0 vale 0, ¿no? Entonces aquí estamos aquí, ¿sí? De alguna forma. Aquí en este punto, cuando y vale 0, el coseno de pi medios, pues vale 1, ¿no? Entonces también ahí vamos a estar, ¿no? En este punto, la gráfica, la función, en z, ¿sí? Si y vale 0, ¿sí? Coseno de pi medios vale 1, seno de 0, pues vale 0, ¿no? Entonces z vale 0, entonces también estamos en este punto. La gráfica anda atravesando, tocando ahí, ¿no? Esos puntos. ¿Sí? ¿Y qué otro? Entonces, pi medios, cuando x vale 0, coseno de 0 vale 1, y el seno de pi medios, seno de 0 vale 0, vale 1 también, ¿no? Entonces, aquí sí, bueno, si aquí es pi medios, más o menos el 1, pues debería andar por acá, ¿sí? Entonces z vale 1. Entonces en este punto nosotros tenemos que pasa la gráfica. Aquí nada más es 1, por así decirlo. Y de alguna forma aquí, sí, bueno, es lo mismo, ¿no? El coseno de pi medios vale 0. Y el seno de pi medios vale 1, 1 por 0, 0. Entonces, también la gráfica debería estar más o menos
aquí. Y entonces, pues es la gráfica que se encuentra, ¿no? Arriba de esta región, ¿sí? Entonces, ya más o menos vimos que aquí, pues, acuérdense que todas estas paredes, ¿sí? Son planas. Ajá. Entonces aquí, pues, debe haber una curvatura, de alguna forma, ¿no? De esta manera, ¿sí? Y bueno, ya habría que ver, ¿no? Cómo está aquí, ¿sí? Habría que graficarla. A ver. Pero bueno, más o menos nosotros sí observamos, ¿no? Que cómo es ¿qué es? El seno de Y, ¿no? Entonces debe ser ese pedacito, ¿no? Se debería ver esto, ¿cómo se debería de ver? O sea, son senos en X, senos en Y. Entonces, por este lado, ajá, se ve el coseno. Entonces debe ser un pedacito así, y entonces también, pues aquí podríamos unir esto, ¿no? El chiste es tener aquí, de alguna forma, esta superficie, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí vemos que toma cero, ¿no? Para cualquier valor, cuando X vale pi medios, y Z va a valer cero, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Cuando Y vale pi medios, entonces nosotros tenemos esto. Entonces sí está bajo esa superficie, ¿no? Sí. Habría que ver cómo lo toca aquí. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, sí nos va a costar un poquito de trabajo estar dibujando estas superficies. La verdad, la integral, pues no es para nada complicada, dado que es una región rectangular, pues pueden empezar integrando de hecho, como es una región cuadrada, pueden empezar integrando respecto a X o respecto a Y. ¿Sí? Entonces, yo creo que primero integramos respecto a X, ¿no? Para que no nos dé negativo. Entonces, y las dos van de 0 a pi medios, ¿no? Les digo que es una región, es un cuadrado. Entonces, bueno, si se fijan, integrar pues no debería ser complicado, ¿sí? Igual siempre, pues recuerden que nosotros lo hacemos de manera iterada. Entonces nosotros cuando integramos el coseno de X, sabemos que la integral del coseno pues es el seno, ¿no? El seno de X, ¿sí? Se supone que el seno de Y pues es una constante, ¿no? Podríamos haber dejado fuera de la integral, ¿sí? Y evaluada, ojo, desde X igual a 0 hasta pi medios, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda esto, ¿no? Entonces el seno de pi medios vale 1. Bueno, lo voy a indicar nada más. ¿Sí? Menos el seno de 0 vale 0. Todo esto va multiplicado por el seno de Y. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente
se ve que 1 menos 0 pues es 1 y me va a quedar el seno de y. ¿Sí? Todo esto es de la integral, ¿no? Que está aquí adentro, digámoslo así. ¿Sí? Y afuera ya nada más me queda una integral muy sencilla que va a ir desde 0 a pi medios, ¿sí? Toda, 0 a pi medios, 0 a pi medios. Esto ya que integré, ¿no? Respecto a x de y, ¿sí? Y bueno, esta integral, pues también la sabemos resolver de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, la integral del seno es menos coseno de y, ¿sí? Evaluado desde y igual a 0 hasta pi medios. Entonces dejamos el menos afuera, ¿sí? Sabemos que el coseno de pi medios vale 0, menos, y el coseno de 0 vale 1, ¿no? Entonces, bueno, 0 menos 1 menos 1, 1 por, menos por menos da más, ¿no? Y esto me da el resultado, ¿no? Que estábamos buscando. Entonces, bueno, les digo, no creo que les esté costando ahorita trabajo las integrales. Las integrales no son tan complicadas, por lo menos en esta primera parte. En la segunda tampoco veo que sean tan complicadas las integrales. Cuando nosotros, recuerden que lo que vamos a hacer es definir regiones más generales, ¿sí? Al fin y al cabo, nosotros estábamos aquí definiendo regiones cuadradas, ¿no? Esta o regiones rectangulares. Entonces no había problemas, podría yo integrar primero respecto a x, luego respecto a y, respetando, ¿no? Nada más de quiénes iban a ser los límites. Y vemos que no hay ninguna dificultad en hacer esto. Y no importa respecto a qué integremos primero y qué integremos después. ¿Sí? Por el momento, cuidado, solo porque es una región rectangular. Lo que vamos a hacer también ahorita, ¿sí? Vamos a ir quitándole, habíamos comentado, ¿no? Esa forma rectangular. Pero mientras les voy dejando la tarea de esta sección, esta debería ser la tarea 2, ¿no? A ver, recuérdenme. Es que no me acuerdo si les dejé. O sea, la 1 era un repaso, ¿no? De estas integrales. Principalmente que eran técnicas de integración. Pero no me acuerdo si dejé. Es la tercera esta. ¿Ya es la tercera? ¿Qué les dejé de la 1? La 2, perdón. Unos problemas del libro. Del 1 fue el repaso y la 2 fue unos problemas del libro. Ok. Bueno, entonces vamos a ponerle tarea 3. Entonces, estos serían los ejercicios, ¿sí? Página 317. ¿Sí? En algún momento también les voy a dar unas tareas, nada más para que hagan ejercicio. Se supone que esto es de la sección 5.1. Sección 5.1. Y les digo, les voy a dejar ejercicios. Acuérdense que este libro, pues les habíamos comentado que era más formal. Entonces, bueno, no está complicado. Les piden calcular unas integrales iteradas. Eso está sencillo. Después les piden que cambien el orden en las que van a integrar. O sea, aquí piden primero respecto a y, luego respecto a x, luego les dicen que los cambien. Esto nada más es para que ustedes vean que da lo mismo, les debe dar lo mismo.
Después viene usar el principio de Cavalieri, ¿sí? El de Cavalieri es las rodajas, ¿no? Para demostrar que los volúmenes de los dos cilindros con la misma base y altura son iguales. Bueno, ahí no hay mucho. Después el 4 igual, ¿no? Para calcular un volumen. Y así está sencillo, ¿no? No son muchos, pero bueno, pudieran causarles algún conflicto. ¿Vale? Bueno, la sección 5.2 que vamos a ver es justamente cómo vamos nosotros a definir esta integral doble. Nosotros ya la habíamos definido, ¿sí? Nada más que quiero que le den una leída antes de explicar un poco más. Lo que hacen simplemente es algo muy parecido a lo que comentábamos la clase anterior, en el que en una variable, digamos, nosotros tomamos un intervalo y lo partimos, ¿no? En n subintervalos. Aquí igual vamos a hacer una partición, ¿sí? La partición de esta región en, digamos, n cuadros, ¿no? De la forma a, b, cruz c, d. ¿Se acuerdan? Que así definimos un rectángulo. Acuérdense que este rectángulo que nosotros estamos definiendo para la región, cuando yo pongo a, b, me estoy refiriendo a un intervalo, ¿sí? Cuando lo estoy multiplicando por c, d, estoy construyendo, digamos, esa región. Entonces, esto yo creo que sí ustedes lo tienen ya bastante claro, no se vayan a... Luego se confunde uno. Entonces, pues digamos que en va de A a B. Bueno, lo dijimos en el repaso, ¿no? Y va de C a D. Es un intervalo cerrado. Nosotros definimos nuestra región aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se hace en la sección 5.2? Pues justamente la partición de esta región en n cuadros, ¿sí? O sea, así como partimos nosotros nuestro intervalo en n subintervalos, vamos a hacer una partición regular, ¿sí? O sea, es algo muy similar a lo que nosotros hicimos cuando partimos, ¿se acuerdan? En el cálculo integral, nosotros partimos nuestro intervalo en n subintervalos iguales, ¿no? Regulares, le podíamos llamar. Y ya después, ya con la introducción de nuestras integrales de Riemann, pues dijimos que no necesariamente tenían que tener el mismo ancho, ¿no? Que podía ser de cualquier ancho, y generalizábamos esto un poco, ¿no? Y todo nos lleva a estas sumas de Riemann que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, con esto pudimos nosotros, ¿sí? De alguna manera definir esta integral doble. Ahora, nosotros justamente, si ustedes recuerdan, después lo que tienen que hacer es una suma de todas esas pequeñas áreas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera es la suma de todos estos pequeños cubitos, ¿sí? Que estamos de alguna manera formando, ¿no? Cubitos, que nosotros podemos hacer como delta X por delta Y una altura F de XY, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que en algún momento nosotros podamos asimilar, ¿sí? Acuérdense, pues lo que nos dijeron, ¿no? Al principio de nuestros cursos de cálculo, ¿no? Tenemos que asimilar lo que es un límite. Ese es el principal, o una de las razones principales por las que nosotros tenemos esto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Era muy sencillo, ¿no? Dividíamos nuestro intervalo en n subintervalos, ¿sí? Y decíamos que eran iguales, ¿no? Te digo, ya después con nuestras sumas de Riemann ya
ya no importaba, pero para este caso nos servía. Entonces definíamos esto como una delta X, ¿sí? Y ya dependiendo, ¿no? Podíamos hacer nuestros rectángulos inscritos, ¿sí? O no, o lo podíamos hacer aquí, nos sobraba ese pedacito, y así nos íbamos. Entonces estamos ahorita en algo muy, muy similar. Estamos definiendo un rectángulo, ¿sí? No necesariamente un cuadrado, estamos definiendo un rectángulo aquí que vive en R2, ¿sí? Y estamos haciendo nuevamente, ¿no? Ahora hacemos, ¿sí? Igual que lo hicimos, tanto para X, pero ahora solo tanto para X como para Y, ¿sí? Partimos X y Y igual, ¿no? En varios subintervalos, y digamos que hacemos estos pequeños. No, ya me quedó muy feo. Sí, y borrar aquí no. Ah, miren, sí pude. Sí, y entonces claramente se ve que nos quedan estos cuadros. Entonces, así como nosotros tomamos una base delta X, ¿sí? Y sabíamos que la altura la podíamos aproximar a f de X, ¿sí? Dependiendo si tomábamos, ¿sí? El izquierdo, el derecho o el promedio, ¿no? A veces hasta. Entonces nosotros aquí vamos a hacer algo muy similar. Vamos a suponer que vamos a agarrar, ¿sí? De manera arbitraria, nosotros un rectángulo que va a tener, ¿sí? Por un lado delta X y por el otro lado delta Y, ¿sí? Igual podríamos pensar que todas estas deltas X están partidas de manera regular y deltas Y están bien. Podríamos pensar también que delta X es igual a delta Y, o sea que estas anchuras son iguales, entonces se formarían cuadrados, ¿sí? Y de alguna forma, así como f de x era la altura del rectángulo, aquí mi f de xy, pues tendrá que ser, ¿sí? La altura de este volumen, ¿sí? Entonces, igual nosotros pudiéramos ir aproximando esto, ¿sí? Podríamos pensar, así como nosotros teníamos curvas, teníamos una curva f de x y de alguna manera hacíamos rectángulos, pues podríamos pensar que yo iba a poder hacer, ¿sí? Ciertas figuras, no cubos necesariamente, pero sí prismas, ¿sí? Con base plana, como una aproximación, ¿sí? Entonces, lo bonito aquí es que arriba yo tengo una superficie, ¿sí? Y podría igual, ¿no? Generar planos inscritos, o sea, por dentro o por fuera, ¿sí? Entonces ahora, en lugar de que me estuvieran sobrando pedacitos de área, me estarían sobrando pedacitos de volumen, ¿no? ¿Sí? Y así nosotros vamos, y de la misma manera, ¿no? Nosotros vamos haciendo que nuestras deltas X vayan tendiendo a 0, ¿sí? Entonces vamos nosotros haciendo el área de la base extremadamente pequeña por esa altura y hacemos una suma infinita, ¿no? Una suma infinita de todos los rectángulos. Vamos a hacer aquí de las áreas, ¿no? De los rectángulos, aquí vamos a hacer justamente una suma infinita de estos prismas, ¿no? Que se están formando. Les digo, podemos hacer planos inscritos, ¿sí? O cajitas inscritas que estén abajo de la superficie, o circunscritas, ¿no? Que estén arriba, ¿no? De esto.
pero al fin y al cabo estas alturas, o podemos sacar el promedio, ¿no? Como lo comentaba nuestro profesor de cálculo, pero sí lo que sí vemos es que estas alturas pues son zetas, ¿sí? No son más que las funciones evaluadas en x, y así como lo podíamos hacer para cualquier punto del intervalo, pues lo podemos tomar para cualquier altura, ¿sí? Cualquier punto dentro del cuadrito, para tomar cualquier altura, ¿sí? Podría ser la más baja, la más alta, podría ser un promedio, ¿no? Todo esto, pues este volumen, y una vez que tengo esto, pues voy a sumar todos estos volúmenes y voy a obtener justamente una aproximación del volumen bajo esa superficie, ¿sí? Entonces, pues se ve bien la situación, es que nuevamente, de manera análoga, pues voy a hacer, ¿sí? Algo muy parecido, así como hice tender delta x a 0, pues voy a hacer tender delta x, pero también delta y a 0, ¿sí? Entonces se me van a empezar a formar áreas infinitamente pequeñas, áreas infinitesimales, o en lugar de ahora tener intervalos infinitesimales, vamos a tener estas pequeñas áreas infinitesimales. Sí, de ahí bueno, así como igual necesitamos todavía un concepto bastante importante, que es la parte de continuidad, ¿sí? Si no tenemos nosotros, ustedes saben perfectamente que si nosotros, ¿sí? No es continua la función, no la podemos, ¿sí? Integrar, entre ese intervalo, ¿sí? Necesitamos que cada punto del intervalo esté definido, pues si hay una asíntota por ahí, pues sí, vamos a poder nosotros resolver la integral, pero no necesariamente es correcto, porque vamos nosotros a tener ahí asíntotas, se van a ir infinito, entonces cuando recorramos el intervalo, ¿sí? Entonces nosotros también, ¿no? Estamos siempre siempre cuidadosos, ¿no? Como hacíamos en la integral de una variable, que no fuera a haber en ese intervalo una discontinuidad, ¿sí? Si no, ya no podría ser integrable. Entonces aquí también vamos a pedir eso, le vamos a pedir a la función continuidad por lo menos en el rectángulo, ¿no? A lo mejor puede ser discontinuo en otro punto, pero por lo menos en la región donde yo la estoy definiendo, pues sí le vamos a pedir continuidad para que sea integrable, ¿no? Si no, ya no sería integrable. Entonces, bueno, ya sabemos cómo son esas sumatorias, esas sumas. Denle una leída, van a ver cómo es extremadamente igual, es una suma de todos estos, y sabemos que cuando esa suma pues converge, tendremos nosotros nuestra integral, ¿no? ¿Sí? Pero lean ese pedacito, ¿sí? Lean ese pedacito en donde está la definición de la integral, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a empezar a ver un poquito de las propiedades. Entonces, como primera propiedad, pues justamente nosotros vamos a tener un teorema, ¿sí? Donde nos dice que cualquier función continua que está definida en un rectángulo cerrado, ¿sí? Cuidado, es integrable, ¿no? Eso es lo que nosotros estábamos diciendo como teorema, ¿sí? De ahí bueno, yo creo que estos teoremas, ¿cómo le haremos? Bueno, no creo que valga la pena estarlos escribiendo porque a ver. Bueno, sí. Bueno, lo vamos a ir mencionando, ¿no?
¿Cómo los podemos escribir? Déjeme pensar, ¿no? Nunca se me había ocurrido esto. Y, bueno, de ahí les digo, viene otro teorema 2, tengan cuidado, es la parte de integrabilidad de funciones acotadas. Vamos a tener una función que va a ir de R a R, una función real acotada, ¿no? Acotada sobre el rectángulo. Y supongamos que el conjunto de puntos donde f es discontinuo está contenido en una unión finita de gráficas de funciones continuas. Entonces f es integrable en R. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, más o menos se entiende un poco, ¿no? ¿Pudiera haber alguna discontinuidad? ¿Sí? A ver, aquí sería... Es que no tengo la gráfica, es que no es tan fácil dibujar. Pero bueno. ¿Cómo le hago para sacar estas? Para que las vean. Miren, a ver, voy a tratar de dibujarlas. Nosotros podemos tener, digamos, el plano XY. ¿Sí? Sobre el plano XY, nosotros vamos a definir una región. Entonces vamos a definir una región sobre la cual nosotros vamos a integrar. ¿Sí? Eso ya nos queda claro. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función, ¿sí?, discontinua. Entonces, vamos a suponer que nosotros de alguna manera tenemos aquí una superficie, ¿sí?, y de repente tiene una discontinuidad. ¿Sí? En esta parte. Entonces, lo que nos están diciendo justamente es que vamos a suponer que sobre esta, ¿sí?, aquí dio un salto. Entonces, digamos que aquí, en esta parte, existe una discontinuidad. Entonces, lo que nos dice el teorema, fíjense qué interesante, tienes una función que va de R2 a R, una función real, está acotada sobre el rectángulo R, y supongamos que el conjunto de puntos donde f es discontinua está contenido en una unión finita, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con la unión finita dentro de R? Pero es dentro de R, ¿sí? Dentro de la región, ¿sí? Entonces, por eso, él lo pone así, sea f una función, ¿sí?, que agarra puntos de la región y los manda a los reales. ¿Sí? Entonces, todos estos viven en la región, todos estos puntos que está agarrando la función, y para todos ellos está definida la función. Cuidado, está definida, no dije que sea continua, solo dije que está definida. Entonces te dice que si tienes una función, ¿sí?, que agarra valores de la región y los manda a los reales, ¿sí?, una función real, que está acotada sobre un rectángulo R, de ahí los está agarrando, y que estamos suponiendo que el conjunto de puntos donde f es discontinua está contenido en una unión finita de gráficas de funciones continuas, ¿sí? O sea, lo que se refiere es a estas justamente. Esta es una unión finita, ¿sí?, de gráficas de funciones continuas, ¿sí? Entonces te dice que f justamente es integrable, ¿sí? Claro, ¿no? Como nosotros lo hacíamos en cálculo, tendremos que integrar, ¿sí?, primero esta función en esta región, ¿sí?, y el otro pedazo para la otra región, ¿no?, la que está justamente arriba, ¿sí? Pero solo de esa manera
nosotros vamos a encontrar que la función es integrable, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Hacen otro dibujo aquí que está un poquito más elaborado. A ver, bueno, lo vamos a tratar de hacer. Bueno, ahorita pongo los ejes. De alguna manera tiene una función ahí. Es una superficie, ¿no? Ahí entonces. Y de alguna manera aquí hay otra que te está formando aquí una especie de... Y es justamente esto proyectado aquí, la corta aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí hay un hoyo, por así decirlo. Hay un agujero. Entonces, nuevamente, mucho cuidado. Nosotros tenemos aquí nuestro plano, ¿sí? Nosotros buscamos, ¿sí?, que la función sea integrable en una región, en un rectángulo. Ahorita no lo estamos metiendo con otras. Entonces, si se fijan, esta región, ¿sí?, aquí justamente va a tener esa parte. Pone que debería ser igual, pero a ver si puedo copiarlo y pegarlo. Copiar. A ver si la podemos pegar. Más o menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Nuevamente, cuidado, la función no es continua. ¿Sí? No hay continuidad, pero nos está diciendo lo mismo que nos decía el teorema. Tenemos esa función real, ¿sí?, y los puntos donde la función es discontinua, ¿sí?, los puntos donde da esos saltos, ¿sí?, están contenidos dentro de una unión finita de gráficas. Entonces aquí, en nuestro primer ejemplo era esta recta, ¿sí?, y aquí en nuestro segundo ejemplo, pues es esta, ¿sí?, justamente esta línea, que bueno, normalmente es una función, ¿sí? Pero digamos que es una unión infinita de gráficas, ¿no?, que nosotros tenemos ahí. O sea, no hay una asíntotas, ¿no?, como las que nosotros pudiéramos representar. ¿Sale? Bueno, entonces, ya que tenemos nosotros esto, vamos a definir, ¿sí?, varias características de estas de acá. Entonces, a ver, ahora sí, mucha atención. Son conceptos que ya los conocen. Primero, vamos a tener dos funciones, ¿sí? Vamos a pensar en dos funciones f y g. Vamos a pedirles nada más que sean integrables. Acuérdense que pues nosotros les estamos pidiendo que sean integrables, pues si la función es continua, ¿sí?, si está definida en todo el punto, si la función es continua es integrable. Pero también tenemos este caso especial, ¿no?, que si la discontinuidad está contenida en una unión finita, ¿no?, de gráficas de funciones continuas, también es integrable. Entonces tengan mucho cuidado cuando decimos integrable. Entonces vamos a tener dos funciones f y g. Vamos a definirlas todavía sobre el rectángulo. Sobre un rectángulo R y sea C una constante, ¿no?
Se me hace una constante arbitraria. Entonces, si esto es cierto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? F más G y C por F son integrables. ¿A qué les recuerda esto? Integrables. A ver, ¿quién me dice a qué les recuerda estas cosas? ¿Sí? Para que vayan tratando de conectar todas sus ideas. ¿Sí? Se parece mucho. ¿No recuerdan? A ver, les ayudo un poco. ¿Recuerdan la definición de subespacio y la definición de espacio vectorial? ¿Sí? Nosotros habíamos definido el espacio vectorial como un conjunto de elementos que, si cumplían justamente con 10 axiomas y 2 operaciones binarias, que justamente eran la suma y la multiplicación por un escalar, ¿sí? Nosotros decíamos que era un espacio vectorial, ¿sí? Y después nosotros definimos el subespacio, ¿no? Y habíamos dicho que, pues que si de alguna manera un subespacio vectorial, un subconjunto venía de un espacio vectorial, íbamos a saber si era un subespacio vectorial con tan solo comprobar estas dos operaciones, ¿no? La suma y la multiplicación por un escalar. Entonces esto pues como que recuerda mucho, ¿sí? Y pues de ahí entonces vamos a empezar con esto. Entonces son integrables y, ¿sí? Aparte, punto número 1, ¿sí? De la propiedad de linealidad. Ay, Dios mío, ¿por qué las pone tan feas? Linealidad. Entonces, ¿cómo se ve la linealidad aquí? Pues de la misma manera que se ve en una variable, ¿no? Si tú tienes, ¿sí?, la integral doble sobre la suma de dos funciones, esta es una G y esta es una Y, ¿sí? No vamos a entrar aquí. Entonces, bueno, saben que la integral de una suma es la suma de sus integrales, entonces eso nos da, es cuestión de linealidad. Por el diferencial de área, más esta integral doble de G de X, Y de A. ¿Sí? Entonces ahí está la primera. Número 2, homogeneidad. Otra propiedad, homogeneidad. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros interpretamos, ¿no? Como que la constante pues sale de la integral. Entonces, si nosotros tenemos una constante multiplicada por f de xy por dA, esto va a ser igual a c por la integral doble, este ser una r, ahí está, bueno, ahí parece más r, de f de x, y.
¿cierto? ¿Qué otra cosa? Monotonía. Sí, sí, yo creo que sí recuerdan, ¿no? Estas 4. Acuérdense, la monotonía como la monotonía. Como la definíamos, decíamos que si f de x, y era mayor o igual a g de x, y, ¿sí? Pues la integral doble sobre una región de la función de x, y por el diferencial de área, definido sobre la misma región, ¿no? Va a ser mayor. Geométricamente, pues, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto? Pues de alguna manera, si f está arriba de g, ¿sí? Y son los que están por encima de una región, pues los volúmenes van a ser mayores, ¿no? Entonces ahí está la monotonía. Y por último, la aditividad. La aditividad. Entonces recuerden, si vamos a definir una región, la yésima región, ¿sí? Para i igual a 1, 2, hasta m, ¿sí? Pues ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si estas cosas son rectángulos, con interiores disjuntos, acuérdense que muchas veces cuando decimos disjuntos también es cuando veíamos teoría de conjuntos, ¿no? Que digamos que dos conjuntos eran disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿no? Recordamos de ahí que significaba que uno excluía al otro, ¿sí? Como por ejemplo si yo lanzo un dado y hago como el conjunto A que sea par y el conjunto B sea impar. Entonces el conjunto A y B son disjuntos, ¿no? Si un número es par, pues no puede ser impar. Entonces están hablando aquí de eso, ¿no? Son interiores disjuntos, o sea, no se están encimando los rectángulos, ¿sí? Y también son integrables. Sobre cada RI, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora, y vamos a tener Q, un conjunto que va a ser la unión de todos ellos, ¿no? De R1, unión de R2, así hasta el rectángulo M. ¿Sí? Pues esta cosa al sumar rectángulos nos va a dar un rectángulo. Es un rectángulo, entonces, fíjense, esta función, ya vimos cómo la habíamos definido, ¿sí? Donde va a agarrar, ¿sí? Cualquier elemento de Q, son puntos, ¿sí? De alguna manera nos va a mandar a R. Entonces, también va a ser integrable sobre Q. Sobre Q, ¿sí? Y, entonces fíjense qué interesante. Y es un tanto obvio, ¿no? Ya que lo repasamos, tenemos una integral doble sobre la región Q de f de x, y. Ya tenemos ese volumen, ¿no? Y obviamente que va a ser igual, ¿sí? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta m
¿sí? Uy, parece una T, pero... Oh, hasta M. ¿Sí? Justamente de todos los iésimos rectángulos. O sea, vamos a empezar con el rectángulo 1 y sacamos el volumen. El 2 y sacamos el volumen, no el rectángulo, ¿sí? De la función sobre esto. Entonces tiene lógica, ¿no? Por eso nos piden que sean disjuntos, o sea, que no se vayan encima los rectangulitos, porque si no, ahí sí estaríamos contando doble, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, hay que ver estas demostraciones. Nos va a faltar ver, pero lo vemos mañana. Mañana le dedicamos la clase a ver el teorema de Fubini, ¿sí? Para hacer algunos ejercicios. Ya de alguna manera nosotros tenemos una idea intuitiva, ¿no? De lo que es el teorema de Fubini. Simplemente, pues el teorema nos va a ayudar a resolver esas integrales. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo aquí. Y los veo mañana. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí, porque pensé que era lunes. Bueno, los veo el viernes. El viernes, ¿verdad? Y váyanle avanzando a la tarea. No es para el viernes, pero váyanle echando un ojo. ¿Sí? Y el viernes terminamos y yo creo que entramos a integrales sobre regiones más generales. Aquí se pone más interesante. ¿Vale? Entonces, cuídense mucho y los veo hasta el viernes, entonces. Sí, profe, hasta luego. Hola, nos vemos, hasta luego. Gracias, que tenga buen día.